tengo que repetir siempre lo mismo. Dios nos sorprende siempre, ¿no? Siempre, siempre. Empezamos nuestro culto orando al Señor. Y después un llamamiento a la santificación, que fue el texto que leemos hoy, ¿no? En Tesalonicenses. Un llamamiento a la santificación y que nos acordaba de que andamos, sí, en los preceptos y principios de Dios, pero Él nos llamando otra vez, que hemos sido llamados a la santificación, apartados para la santificación. Y digo que esto es tremendo porque seguimos alabando al Señor con nuestras voces. Nos acordamos de lo que cantamos. El primer cántico decía que nos invita, que Él nos invita a su mesa, que Ele nos invita a participar de su mesa, que comamos e bebamos de su mesa, que nos podemos satisfazer em su mesa, que Ele nos invita porque é su amor que nos atrai, é su amor que nos traz para cerca de si. E aí podemos desfrutar em los braços de papá. Podemos desfrutar porque conhecemos a Ele. Porque estamos em sua mesa, desfrutamos de sua presença, então podemos descansar em los braços de papai e nunca queremos sair de aí. Porque não há outro lugar melhor que os braços de papai. Ele nos cuida. Por isto, al início, Ele nos chama a la santificação, a ser apartados, a ser dedicados a Ele. E aí podemos adorar e dizer, quão grande é meu Deus. Quão grande é meu Deus. E eu posso falar a los demás e invitar a los demás que pueda venir e disfrutar também de la presença de papá. Para que todos puedan cantar e alabar e glorificar o nome de Deus, porque Ele é grande. Ele é grande e Ele está sentado em su trono. E su trono está no mais alto. Não há como se acercar a Ele, porque Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus que todo hace, Ele é Deus que não necessita nada, porque tem o poder e tem o controle de todo, pero que le inclina sus oídos a escuchar nuestro clamor, a escuchar nuestra voz, porque é Ele que nos dá propósito de vivir, porque é Ele e por Ele. Então, aí sim, eu posso perguntar: ¿habéis traído vossas Bíblias hoje? ¿Habéis hablado de Jesus a alguém nesta semana? ¿Habéis orado por missões esta semana? Amém. Empezamos com Efésios, capítulo 2 e verso 10, muito conhecido, não? Parece que sempre estamos dando volta em Efésios, o corpo de Cristo, o cabeça é Cristo, e o propósito que temos. E Efésios capítulo 2, verso 10, perfeito, diz: porque somos hechura suya, criado em Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios, Él mismo, ha preparado de antemano para que anduviéramos en ella. Então, que é Ele que nos chama, Ele que nos hace, Ele que nos ha formado e nos ha dado o caminho a seguir, incluso as boas obras. Já está tudo preparado. E a nós nos queda desfrutar disto, desfrutar de la vivência, desfrutar de la vida, desfrutar de nossos sonhos, desfrutar del propósito que Ele nos ha dado. Pero aí vem a pergunta: sueños e realizações, sueños e propósitos. E temos muitos sueños e muitas vezes realizamos nossos sueños. E me acuerdo de uma vez que estávamos entre uns jovens aí, estávamos aburridos aí. ¿Qué hacemos? Não tinha muito que fazer. E saltou e disse: mira, que tenho o sueño de subir a um pico aí em São Paulo, Pico do Jaraguá. Que se tem uma vista muito bonita, pero é alto, está em las afueras de São Paulo. E esse dijo: tenho um sonho de subir al cumbre deste monte. E eu disse: bueno, eu tenho o mesmo sonho.
Nos ponemos de acuerdo y el grupo que estábamos decíamos, mira, ponemos de acuerdo para mañana, muy temprano, nos acercamos ahí y todos juntos y subimos y vamos ahí y vamos a realizar nuestro sueño de subir el monte. Mira, aquí tenemos algunos que ya conocen todo esto, ¿no? De subir montes, de trillas, de caminos, y el preparo y el equipo y todo esto. Los tontos, nosotros no teníamos nada de esto. Se mira, dice, podemos subir. Y era un sueño a ser realizado. Este chico tenía un sueño y yo me di cuenta que tenía los mismos sueños. Pero podemos subir. Al inicio era muy fácil, ¿no? Pero después se quedó más pesado. El aire ya se quedaba corto, las piernas ya dolían y no se veía más nada. Pero vamos, somos valientes, podemos. Y uno a los otros ayudando y hasta que llegamos hasta arriba. Y claro, yo decido el primero, ¿no? Porque en ese tiempo yo estaba mejor de salud, yo tenía era atleta y todo esto estaba mejor. Y llegué al topo, al cumbre de este monte, al pico de todo, el más alto. ¿Y qué? ¿Y qué? Ahí estaba, el cumbre del monte, en el más alto. Lo máximo que llegué a decir fue pegar un grito, escuchar el eco y pensar, ahora tenemos que bajar. Pero esto es el sueño de llegar, de realizar, y la vida sigue la misma. Bajamos, teníamos que bajar con todo el dolor y todo esto, y ya con hambre y no sé cuánto, y ya pensando en la pastilla que iba a tomar para el dolor. Pero sí, realizamos un sueño. Pero ¿qué sustenta nuestros sueños? Y tantos sueños que tenemos. Los sueños solo se sustentan si tenemos un propósito. Si no hay propósito, está en el vacío. Logramos, conquistamos, ¿y ahora? No sé, por ejemplo, cuando era joven quería un coche. Ay, batallaba, logré el coche. ¿Y ahora? Pagar, mantenimiento, seguro y combustible para meter y no se sostiene. ¿Y cuántos sueños tenemos? ¿Y cuántos sueños tenemos? Pero llega el momento que tenemos que regresar a nuestra realidad, trabajar, pagar boletos, seguir otros sueños. Y siempre el sueño más grande es una vida mejor. Una vida mejor. No nos satisfacemos con la vida que tenemos. Buscamos algo mejor. Un trabajo mejor. Una carrera mejor. Un sueldo mejor. La vida sola ya no vale más, entonces queremos mejor. Queremos una pareja, queremos casarnos. Queremos hijos. Y allá con los jóvenes fue interesante que Talita decía esto, ¿no? Como la sociedad te va llevando. Primero el joven le pregunta, ¿no? ¿Cuándo vas a casar? Y la novia, y el novio, ¿y cuándo vas a casar? Ah, bueno, lograste casar. ¿Y la casa? Tiene una casa. ¿Y el hijo? Tiene un hijo, pero uno. ¿Por qué no tiene el segundo? El segundo, ¿por qué no el tercero? Y después, pero eres loco, tiene 3 hijos y quiere más. Así somos. Así somos. Siempre estamos buscando. Entonces, muchas veces vivimos ese sueño, pero también vivimos lo que no esperamos. Nos afrontamos en la vida que realizamos nuestros sueños o buscamos nuestros sueños, pero afrontamos cosas que no esperábamos. Que no esperábamos. ¿Por qué? Por falta de propósito. Y me gustaría que abriese vuestras Biblias en Lucas capítulo 10. Seguimos en Lucas capítulo 10, ¿no? Pero ahora vamos a empezar en los primeros versículos.
Lucas capítulo 10. Empieza diciendo, después de esto, el Señor designó a otros 70. ¿Después de qué? Después en vuestras casas podéis coger el capítulo 9, que es muy largo. Y el capítulo 9 de Lucas es muy interesante porque parece un resumen de todo lo que es Jesús. De sus hechos, de sus milagros, de sus preocupaciones, de sus enseñanzas con sus discípulos. El capítulo 9 está ahí, todo esto. Y habla de su misión como hijo de Dios y de su fidelidad en esta obediencia. Y ya se acercaba el momento de entregar su vida por cada uno de nosotros, aunque no nos sabía, pero él sí lo sabía. Y llega este momento, entonces por eso digo, después de todas esas cosas que habían pasado, incluso la multiplicación de los panes y de los peces, está ahí en el capítulo 9. Y ahí están los discípulos con él, pero ahí ya el número está un poco más grande y dice otros 70. Yo siempre, pero al inicio, cuando empecé a entender el Evangelio y la Biblia, ¿no? Y tal y cosa, yo era muy tonto, siempre sigo diciendo esto, ¿no? Que yo creía que era Jesús, los 12 y nada más, y nadie más. Entonces, cuando escuchaba una multitud de 5,000, yo decía, nada, que era Jesús y los 12, nada más. Y ahí estaban los 12 y Jesús. Y mi madre siempre hacía una broma con eso, decía, sí, Jesús siempre los 12, siempre cuando se llegaba a la casa de alguien, no era Jesús que llegaba, era Jesús y más los 12. Y yo me quedaba con eso, Jesús y más los 12. Llegamos aquí y dice, y otros 70. Entonces que el número era más grande. Los 12 eran los más cercanos, que estaban con Jesús todo el tiempo, pero estaba aquí otros 70 que estaban cerca de Jesús. Entonces, pues yo digo que Dios es tremendo y cómo hace sus cosas. Cuando estábamos cantando y alabando al Señor y diciendo, sentamos a su mesa, miramos aquí, miramos a nuestra vuelta y decimos, mira, sentamos a nuestra mesa, que estos tantos que estamos aquí, ¿no? Pero hay mucho más que esto, mucho más. Y de ahí nos acordamos de aquellos que se alejaron, otros que no han podido. Y ya ahí nos lembramos de amigos, parentes. Y mire el tamaño que es la familia de Dios. Y guarde esto, la familia es muy grande. Entonces que Jesús se acerca y dice a los 70, y los envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y el lugar donde él iba de ir. Entonces que Jesús ya sabía dónde iba y dijo, estos 70, ahora llama a vosotros y vosotros van a seguir este camino. Y los envía. Le da una dirección, Jesús designa, Jesús envía y Jesús lo hace en el momento. Y esto es muy importante, es en el momento. Nosotros planificamos y planeamos muchas cosas, pero el seguir a Jesús en obediencia es para hoy, es para ahora. Porque los planes siempre son para el futuro, pero hoy, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo vivimos el hoy? Estamos delante de Dios siempre. Si hacemos bien o si hacemos mal, estamos delante de Dios. Podemos escoger en obediencia o en rechazo, así de claro. No hay una tercera vía que vivo como me da la gana. O estamos obedientes a Dios o no, pero siempre Dios está presente. Y Él envía de 2 en 2. Entonces, que no es una caminada sola, pero de apoyo, de relación. Y pensando en esto es nuestra caminada en la vida. Dios nos llama y nos da un propósito, pero a la vez no vamos solo. Otra vez, nos llama a la meta. Y cuando pensamos en esto, ¿dónde está nuestra mesa ahora mismo? Aquí en la iglesia. Esta es la familia que Dios nos ha dado. No nos sentimos solos, no nos sentimos aislados. Y no tenemos esta voluntad. ¿Por qué? Porque tenemos una familia. Porque aquí cuando nos reunimos somos el cuerpo de Cristo y Cristo es el cabeza.
Entonces nos apoyamos unos a los otros y tenemos en cuenta unos a los otros y nos acercamos. Entonces, que cuando estamos juntos, la pregunta siempre es, ¿qué necesitas tú? ¿Qué puedo hacer por ti? Esa es la pregunta, porque somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. Y entre nosotros, aquí estamos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios camina entre nosotros y testifica que somos hijos. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, que cuando estamos de verdad buscando a Dios, estamos buscando esta comunión uno con los otros. Nos acercamos y llegamos más cerca. ¿Por qué? Porque Dios está en ti, Dios está en mí. Él comunica que somos sus hijos y juntos formamos el cuerpo de Cristo. ¿Entendemos esto? ¿Cómo nos apoyamos y cómo nos sentimos juntos? Porque tenemos el mismo propósito, el propósito que Él nos ha puesto. Entonces esto, ¿por qué? Porque el peligro es justo esto. Yo hago mis cosas solo. Yo sirvo a mi Dios. Bueno, quizás es tu Dios, pero no es el Dios verdadero. Porque cuando estamos aislados, nos perdimos. El aislamiento nunca es bueno. Sí que tenemos el secreto con Dios y ahí, directamente con Dios, pero necesitamos la reunión de los santos. Porque juntos edificamos, juntos lo adoramos, juntos escuchamos de su palabra, juntos aprendemos, juntos crecemos. Porque Dios no solo envía a vivir, pero nos conecta. Porque dice, el verso 3, id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Ese es el mundo que está ahí afuera. Ese es el mundo que nos afrontamos a cada día. Y ahí es donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos relacionamos, donde estamos, pero con un propósito divino. Y cuando nos acercamos como familia de Dios, entonces que tenemos este apoyo. Porque Él nos conecta, nos da ese apoyo. Nos sentimos bien en estar unos con los otros porque sentamos a la mesa del Señor y nos alimentamos de esa mesa directamente de Él. Y nos sentimos bien porque Él es nuestro Padre. ¿Entendemos esto cuando nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos alegramos? ¿Por qué nos sentimos animados? Porque no estamos solos, porque Él está con nosotros. Y así va, y Él sigue diciendo, mira, y no, el verso 4, y no levéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y nadie saludéis por el camino. Dios está diciendo, y dice esto a nosotros, lo mismo, que tenemos un propósito, Él nos ha enviado, nos ha designado, y nos ha dado la enseñanza. Nos ha dado las instrucciones y dice, mira, no lleváis nada. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia no está en los bienes que tenemos, pero sí en Dios. En Él está nuestra dependencia. Porque lo que hay aquí, esto se acaba. Esto no se lleva. Pero el Eterno sigue con nosotros. Y Él nos da la bendición de la eternidad con Él. Entonces que el trabajo, el estudio y nuestras obligaciones, y son obligaciones, son deberes y responsabilidades que tenemos todos. Pero el propósito no. El propósito es distinto porque Él nos da un propósito. Él nos da un sentido a la vida, que la vida por sí sola no se da. Porque nada más la realidad que afrontamos es trabajar, pagar, resolver, sobrevivir, quejarnos. Y ahí está el vacío. Pero depender de Dios es decir que yo no soy autosuficiente y tengo que mantener una relación con Dios para asegurarme que yo soy hijo y Él me sostiene. Entonces que el gozo que tengo de vivir no viene de mí, no viene de las circunstancias, pero Él me da esto. La paz que siento en mi alma ya no es más la paz que el mundo me da. Esta paz momentánea, esta alegría momentánea que pasa
y después nos derrumba, nos deprime, porque buscamos otra vez. Es como el sueño, que realizamos el sueño y después, ¿qué pasa después? ¿Qué mantiene este sueño? El mantenimiento del sueño está en el propósito que tenemos y la dependencia en Dios. Y esto no quita las frustraciones del mundo. Porque sí, con todo el resultado, Dios no se queda atrás, pero Él sí que nos mantiene. Y ahí estamos cansados, estamos abatidos, pero cometiendo y poniendo a Dios en primer lugar. Y ahí dice, mira, pero yo estoy cansado. Pero ora. Orar, relacionar con Dios. Pero yo estoy cansado, trabajado mucho y el día ha sido muy pesado. Cansado, pero ora. O quizás estoy cansado de orar porque siempre estoy pidiendo lo mismo. Pero Él dice, sigue orando. Sigue orando porque estamos hablando con Él y tenemos una relación con Él. Entonces, que aunque sentimos que estamos cansados, que parece que nos alejamos, pero Él siempre está firme ahí. El viernes hablábamos de cuando Jesús se acerca a sus discípulos que estaban en el mar ya por la noche, y Jesús viene caminando sobre las aguas, ¿no? Y Pedro lo ve. Y Pedro se queda un poco en duda y dice, ¿eres tú? Y Jesús le dice, ven. Seguro, segurísimo, este era el sueño de Pedro. Pedro era un pescador, vivía en el mar. Ahí estaba el barco, ahí estaba el mar. Caminar sobre el mar, sobre las aguas, seguro que era el sueño de Pedro. Algún día yo camino. Y ahí estaba el momento. Jesús le invita. Y dice, Pedro, ven. La realización de un sueño. Y Pedro dice, sobre tu palabra, si tú me dices, yo voy. Yo confío. Yo pongo toda mi esperanza, toda mi fe y voy. ¿Y qué pasó? Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Y de hecho, Pedro camina sobre las aguas y todos los que estaban a su alrededor ven esto. ¿Qué está pasando? Que de verdad es una realidad. Que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, las cosas sí que pasan, sí que acontecen. Y Pedro está caminando sobre las aguas, ¿no? Pero el texto dice que Pedro empieza a mirar los vientos, las olas, la agua y empieza a sumergir. ¿Y qué pasa? Sigue sumergiendo. Sigue sumergindo. Pero es Pedro. Pedro es un pescador, sabe nadar, sabe todo. Pero ya está en pánico. Ya está desolado, ya ha perdido el control. Y sigue bajando. Pero Pedro pega un grito. Pega un grito y dice, socorro. ¡Ay de mí, Jesús! ¿Y qué pasa? Sigue bajando. Sigue bajando. Pero en un dado momento, la mano de Jesús le levanta y lo trae otra vez hacia arriba. Y ahí todo cambia. El miedo, la muerte, el pánico, la mirada estaba en Jesús. Otra vez, cuando cambió su mirada de Jesús, empezó a sumergir. Y otra vez, cuando Cristo le trae para arriba, ¿quién él ve? Jesús. No es más la circunstancia, es Jesús. No hay otro, es Jesús. Y así está Pedro en ese momento. Y así pasa lo mismo con nosotros. Y es este camino que Cristo está dando, está instruyendo a sus discípulos de estos 70, que somos nosotros. Los discípulos, aquellos más cercanos, que dieron sus vidas. Que dieron sus vidas. Pero que dieron sus vidas de la manera más difícil, más dura, porque no negaron su fe.
Foram aqueles que viveram com Jesus, que conheceram a Jesus, que viram e viveram seus milagros, que lo viram na cruz e regocijaram ao terceiro dia quando ressuscitou. E deram testemunho disto. E Deus nos chama a lo mismo, a dar testemunho da vida de Jesus, vida que é vida em nós outros. E ele sigue dizendo, mira, e não há que levar nada, porque a dependência está em ele. E em qualquer casa que entrais, decidi primeiro passa a esta casa. E assim sigue dando as instruções. E permanecer nessa casa, e comer, e dar a bendição, ou se não, ou qualquer cidade onde entrais, e os recebeis, comei os que sirvem. E el 9, sanar os enfermos que há en ella, e decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aí está o propósito. Vivir com eles, comer com eles, estar com eles, e sempre proclamando e dizendo, o reino de Deus está cerca. ¿Entendemos esto? Que quando miramos esto, parece que é sempre uma ordem de Jesus para eles hacerem esto, aquilo outro. Pero é a mesma ordem que Jesus dá a seus discípulos depois de ressurreto, que diz que todo o poder Deus me ha dado en los cielos e na terra, por esto, id e hacer discípulos. É lo mesmo, id e vivir. Porque essa é nossa vida. A vida é trabalhar, estudar, nos relacionar, estar com a gente, comer, beber, sanar os enfermos, poner em liberdade a los cautivos, se há, e proclamar o reino de Deus. O reino de Deus é invitar a todos a sentar à mesa com nós e com Jesus, porque Ele é o cabeça. Entendemos o propósito? E assim é a vida. Pero chega um momento que parece que as coisas não vão tão bem, por a afronta que temos. Então, que Deus não só está quando todo vai bem, pero também está em nossas frustrações. Porque é Ele que nos sustenta. Nos acordamos de Pedro outra vez. Todo vai bem, estamos aí colocados com Cristo e mirando a Jesus e fazendo sua vontade, sendo obedientes e desfrutando da vida, pero em algum momento algo cambia e começamos a descer, a bajar, a submergir, a perder o controle e dizer, nada vai bem. Pero nada vai bem não é porque Jesus não está aí. Ele sigue aí. Pero é um posicionamento nosso. Nós pegamos o grito. Nós pegamos o grito, nós nos acercamos e Ele estende sua mão e nos traz acerca de si. E assim é. Então, em todo momento. Pero é muito interessante que Ele sigue dizendo o que vai passar na cidade que te aceitam, na cidade que não te aceitam. E diz, depois, toda a condenação que vai passar. E aí o 17, o que passa com o 17? Verso 17, Lucas 10, verso 17. Chegamos em 17. Dice, los 70 regresaram dizendo, Senhor, hasta los demonios nos sujetaram em su nombre. Mira que tudo o que dijiste ha passado. Hemos sanado os enfermos, hemos proclamado o reino de Deus, hemos dado testemunho de tudo que Deus ha hecho em nossas vidas e como Jesus nos ha dado instruções, como Jesus nos ha enviado e tudo ha passado, incluso os demônios se sujeitam. Mira que maravilha, que disfrute de vida. Tudo que Jesus dijo passou e eles desfrutaram disto. Por isso podemos alabar ao Senhor e dizer que queremos estar em seus braços, queremos estar em sua presença, porque não há outro lugar melhor que isto. Vivimos isto, aunque as circunstâncias pode ser que aparentam, pero o gozo que temos em nossa alma, a certeza que temos que Deus está com nós, não é que pode estar, pero está. Então que as circunstâncias dá igual.
porque Él es nuestra victoria. Y eles chegam assim, todos contentos, porque cumpriram sus sueños. Cumpriram sus sueños. Mira que disfrute. El sueño que era escuchar a Jesús dizer, mira, vais aí, vai passar isso. Aunque, ¿os acordáis que Jesús dijo, mira, que os envío como corderos entre lobos? La coisa não é bonita, la coisa pinta feia. Sois cordeiros, não tenéis nem ideia do que vais afrontar, e assim é a vida de cada um de nós. Despertamos por la mañana e pedimos a Deus, hágase tu vontade. Pongo em tus manos esse dia. ¿Por quê? Porque não sei o que vou afrontar. Porque se souber era muito fácil. Eu dizia, Senhor, te agradeço porque vai passar esto, mas aquele outro. Pero não, a vida não é assim. Na vida despertamos e decimos, graças a Deus que hemos despertado. Graças a Deus que tenho o fôlego de vida. Que tenho o ânimo, o consolador em minha vida que diz, vencer. Eu venci e vosotros venceréis. Então podemos dizer com toda a segurança, hágase tu vontade. Venga lo que venga, Deus está com nós. Deus está com nós. E passamos. Nós esquecemos o propósito. Então Deus sim que cumpre nossos sonhos e pode cumprir nossos sonhos, mas sempre o que sustenta nossa vida é o propósito. Por isso passamos pelo que passamos. E não temos temor, mas sim creemos em aquele que nos ha chamado. Por isso em Efésios 2:10, podemos dizer que em Cristo somos hechura sua e criados por Ele para as buenas obras que foram preparadas de antemano por Ele mesmo. Então, a verdade é que não estamos perdidos, tampouco improvisamos e tampouco estamos fora do plano de Deus. Porque muitas vezes, por las afrontas, por tudo que passamos, decimos, mira, pero não pode ser. Que eu he sido fiel, eu estou buscando sua presença, eu estou buscando essa relação para que Ele me dê de su gracia para afrontar a vida. Pero nem tudo passa como queremos ou como sonhamos. Por isso, porque o propósito vem dele. Ele nos dá a resistência, nos dá a persistência. Por todo que hemos vivido, podemos seguir adelante. Hoje por hoje todos estamos ansiosos, não? E a resposta sempre é o mesmo, não podeis viver en el passado, tenéis que vivir en el presente. E é certo, disfrutamos del presente com Deus. E as decisões que tomamos hoje vão determinar sim o futuro. Se estamos com Ele ou não estamos com Ele. Se estamos com Ele e vivimos em comunhão com os demais, Cristo está no barco. Cristo está no barco. Então, que Deus não está construindo su propósito, pero estamos caminhando en el propósito que Ele já ha preparado para nós. ¿Entendemos esto? Que não há improviso. Não há improviso. Não, Deus não está aí de surpresa e agora que vai passar? Porque podemos. Temos a segurança. Ele venceu e nós venceremos em Ele. Porque nossa fé está depositada em Cristo Jesus. Então, que o propósito sempre vai apontar a Cristo, a glorificar a seu nome, a dar honor e glória a Ele, dar testemunho de Ele, do que ha hecho em minha vida. Então, não é só o propósito de avançar, ou de solo de melhorar no que seja, ou de lograr algo, pero sim sempre apontar a Jesucristo, porque Ele é o autor e consumador de todo. De todo. E quando decimos todo, é todo. Ele nos ha chamado, Ele se ha entregado em sacrifício, Ele ha regressado de la muerte porque venceu, porque é o Deus verdadeiro, é Deus vivo. E nada mais nos oferece viver em sua presença e desfrutar de sua mesa.
Entonces, que reflejamos a Cristo em todo. Em toda a nossa atitude, em tudo que hacemos, em tudo que vivimos, reflejamos a Cristo. Então, se trabalhamos, reflejamos a Cristo. Se perseveramos, reflejamos a Cristo. E se vivimos, sempre por Cristo. Porque o propósito de nossa vida não é brilhar, não é sermos o brilho, pero sim que o brilho de Cristo resplandeça em nossas vidas e assim bendecimos a todos os demás que estão ao nosso redor. A bendição de Deus não se queda nada mais para nós, pero sim que se expande e cai sobre todos que estão ao nosso redor. Não é um Deus egoísta que diz, mira, solo para isto. Não. É para ti e para os demás. Flui. O amor de Deus flui em nossas vidas. Então, isto. Pero é a vida. Não conhecemos o futuro. E a vezes necessitamos uma sacudida, não? Necessitamos uma sacudida. E às vezes vem uma tormenta que dizemos, e isto que passa? E por que isto? Se Cristo está comigo, por que passa isto? Não nos damos conta de onde vem ou como vem, pero a coisa passa. E aí me encanta as Sagradas Escrituras. Sempre digo isto, porque um dia Cristo está cansado. E está com seus discípulos e vê, lá até Pedro outra vez com seu barquito, não? Com seu barco e disse, vamos do outro lado, que eu estou cansado. Já he hecho muito. Jesus se cansou. E disse, necessito um descanso. A multidão está muito grande aqui e está apretando. Eu já he dado de comer, já sanado, já dado liberdade, pero aqui estamos, pero eu estou cansado, necessito descansar. E Pedro, há descanso em tu barco? Pedro, há descanso em tu vida? E pergunta o mesmo para nós outros, há descanso em tu vida? Que quer estar contigo? E Pedro disse, vamos. E Deus sube a barca, não? Pero Jesus está cansado. E se dorme. E já sabemos o que passa, não? O que passou? De repente vem uma tormenta que não sabe de onde, não sabe o vento de onde vem, não sabe as olas que vêm. E todos estão em pânico outra vez. E onde está Jesus? Jesus está no barco. Jesus disse, mira, leva-me do outro lado. O propósito é chegar do outro lado. Quero passar com vosotros. Quero estar esse tempo de vida, quero estar com vosotros, vamos passar do outro lado. E a coisa vai tranquila, e de repente, se alborota, vento, tempestade. Pero estes são pescadores que estão acostumados com isto. Já passamos por muito, não? Em nossas vidas. Já passamos por muito, podemos dizer, já passamos por todo, nada me surpreende. Pero chega um vento que nos derruba. Chega um vento que nos prostra, que nos põe de rodilhas. E o pânico se vê, e todos gritando. Pero me quedo pensando, eram todos pescadores, já estavam acostumados com mar, já estavam acostumados com vento, com tormenta, com tudo isto. Seguro que já haviam perdido barcos por aí em suas vidas, não sei o quê, pero nesse momento, quando vem a sacudida, que gritamos? Deus mío, é isto. Ele é o socorro muito presente. Quando? Na hora da necessidade. E chamam a Jesus, e Jesus se desperta e diz, pero que passa? Estou aqui. Tranquilos. Pero preste atenção que Deus não disse tranquilos a los discípulos. Deus disse tranquilo a quem? A la tormenta, a los vientos, a las olas. Deus disse tranquilo. E os discípulos dizem, pero quem é este? Que hasta los vientos le escuchan. Este é o Jesus que está em tu barco, em tu vida.
Este es el Jesús que te da la seguridad de vida. Y dice, pase lo que pase, la tormenta que venga, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Ese es el propósito de vida. Él nos da una identidad, no son los logros. Los discípulos cuando regresaron estaban todos contentos. Mira qué ha pasado, que incluso los demonios se someten a nosotros. Pero él dice, y muy importante, sin embargo, verso 20, muy importante. Lucas 10, 20, perdona. Podemos leer juntos. Todos juntos. Sin embargo, os regocijéis en esto, de que os espíritus se os submetem, senão mira, é um texto de alegria, não? Alegrai-vos, regozijai-vos. Então, que vamos ler outra vez, pero com ânimo, com força. Eu vou ler a primeira parte e vosotros a segunda. Empieza dizendo, sin embargo, no os regocijéis de esto, que los espíritus os sometem, senão tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Pase lo que pase. Mira que los logros están y estamos todos contentos. Tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Viene la tormenta que nos hunde. Pero Cristo está en el barco. Cristo está en tu vida y tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Esta es nuestra alegría. En los tiempos buenos, en los tiempos malos, en cuando todo va bien, cuando viene la tormenta, os acordéis. Cristo no está diciendo, mira, que no es un agua festa que dice, mira, que está todo contento, pero esto no es nada. No, está diciendo todo lo contrario. Que cuando hay fiesta, Él está. Y cuando hay tristeza, Él está. Cuando hay frustración, Él está. Él sigue siendo el mismo. Porque hasta los vientos y los mares le obedecen. Porque Él es Dios. Es el Dios verdadero. Es Él el unigénito del Padre. Él es el camino, la verdad y vida. Vida. Y ha nos dado vida abundante. Entonces, que recordemos siempre que Dios nos ha llamado aquí para este tiempo. Y Dios está contigo y Él ya ha preparado el camino y Cristo es el centro. Dios nos ha llamado y preparado para las buenas obras que de antemano Él nos preparó para que anduviéramos. Los versículos de Tesalonicenses que empezamos el culto hoy, llamando a la santificación. Dios nos ha llamado a la santificación, apartado. Y dice, sabemos que vosotros habéis sido enseñados y andan, pero no perdéis de vista. Sempre acordando que aponta para Él. No viva solo a construir una vida mejor, pero viva una vida que aponte al Señor Jesucristo. Él es. Salmo 23. Señor es mi y de nada me falta. Nada me falta. Entonces, que nuestra oración hoy es, Señor, que en esta vida que estamos viviendo, enséñanos a caminar en tu propósito. En todo, reflejamos a Cristo y descansemos en el eterno amor de Cristo Jesús. Que Dios en Cristo os guarde e os bendiga. Amém.